Bueno, Sandra nos va a dar una charla titulada Procesamiento de imágenes mediante técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Sandra es analista de computación y licenciada en informática por la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido docente en UTN, UBA, también en La Plata, y actualmente está trabajando en la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en la UNOVA, y en nuestra Casa de Altos Estudios. También es investigadora del Instituto de Transferencias en Tecnologías de UNOVA. Ha cursado en forma completa la maestría en análisis de procesamiento de imágenes de la UNEC. También ha cursado en forma completa la especialización en computación gráfica, imágenes y visión de computadoras de La Plata, y es alumna en condición de finalización de tesis doctoral en matemática computacional e industrial en la UNICEN. Actualmente también está dando clases en nuestra alta casa de estudios, como decíamos, de 2 asignaturas muy relacionadas con esta charla que va a dar, que en realidad hoy se llama procesamiento de imágenes, antes se llamaba procesamiento de imágenes y sonido. También está dando cursos de posgrado en esas temáticas. Así que, Sandra, para nosotros es un placer tenerte hoy dando esta charla. Muchísimas gracias. Adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Walter. Mucha presentación, mucha cosa, no era necesario. Más sencillito. Hacemos imágenes, nos encanta hacer imágenes. Vos también has hecho la especialización, así que sos de los míos en ese sentido. Sí, vamos hoy a charlar un poquito y voy a pedir disculpas de antemano porque es mucho el tema, es muy grande, muy abarcativo el título y poco tiempo como para poder desarrollar demasiado. Así que voy a hacer una introducción, voy a intentar contarles un poco de qué se trata todo esto y por qué lo relaciono con el procesamiento digital de imágenes, que es la materia en la que, o el área en la que me desarrollo. Y básicamente me interesa que podamos ver algunos ejemplos. Me pareció que la charla que dio Efraín apuntando directamente a entusiasmense, esto está bueno, es fácil, suena complicadísimo, pero en realidad no lo es. Bueno, redes neuronales en particular y algunas de las cosas que vamos a ver hoy también parecen complicadísimas, pero en el fondo terminan no siéndolo y consiguiendo resultados muy buenos. Hay mucha área de investigación en estas técnicas que vamos a estar charlando ahora, aunque algunas son viejas, digamos, de mitad del siglo pasado. Les voy a compartir la pantalla y comenzamos, si les parece. Bueno. ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto, Sandra. Bueno, muy bien. Este webinar en realidad trata de procesamiento de imágenes mediante técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Mi nombre es Sandra Serafino, como dijo Walter ahí, soy docente del área de imágenes en particular, es el área que me gusta de la informática en la que he intentado formarme. Así que bueno, tengo como Efraín por la robótica, aunque he andado dando vueltas por esas cositas también, tengo pasión por las imágenes. ¿De qué vamos a estar hablando en este webinar? Vamos a hacer un poco de contexto, como les decía, qué, cómo y cuándo comenzó todo esto, qué es esto de la inteligencia artificial, de machine learning, de qué se trata, siempre asociado al procesamiento de imágenes, ¿vale? Vamos a hablar en particular de redes neuronales y deep learning o aprendizaje profundo,
Y nuevamente en particular vamos a estar intentando ver de qué se tratan las redes neuronales convolucionales aplicadas a imágenes, son técnicas que aplican específicamente a imágenes, y nuevamente en particular para segmentación semántica o segmentación de instancias. La idea es comentarles un poquito todo esto y pasar a los ejemplos, ¿sí? Mostrarles cómo es que esto en forma simple funciona y puede funcionar en muchos otros casos, además de los ejemplos que vamos a dar. Para comenzar esto, vamos a partir de una gráfica con alguna línea temporal en la que me parece muy importante resaltar que, tal cual está expuesto aquí, nosotros partimos de un área de desarrollo que fue la inteligencia artificial allá por la década del 50, y la inteligencia artificial pensada como técnicas que le permitían a la computadora, digamos, imitar comportamiento humano, ¿sí? Empezar a ver, de meter o de generar procesamiento, máquina que tenga o simule un comportamiento humano. Esta fue un área de desarrollo muy importante en su momento, tuvo como una explosión, se empezó a ver, recordarán algunas películas, no tan viejas por supuesto, pero donde la cosa parecía que todo iba a ser máquinas funcionando solas y demás. Ustedes son algunos muy jovencitos, yo soy vieja, ya creo que delaté la edad. A partir de esta investigación y desarrollo que se realizó con la inteligencia artificial, surge unas décadas después lo que se llama el machine learning, que en realidad tiene que ver con un conjunto de técnicas que ya utilizan métodos estadísticos para permitirle a las máquinas aprender en base a una experiencia. O sea, ahora la idea ya no es solo simular o intentar ponerle inteligencia a una máquina, sino además lograr algoritmos que permitan aprender, que aprendan en función a un conjunto de datos de base, ¿sí? Por eso máquinas de aprendizaje o machine learning, ¿sí? Bien, también hubo una explosión con esto en su momento, en el área de investigación y desarrollo, y ya nuevamente, unas décadas después, o sea, viene como un invierno ahí, como un espacio muerto en el que eso surge y después no logra expandirse demasiado, aparece un concepto muy importante que fueron las redes neuronales. La red neuronal como una forma totalmente diferente de hacer procesamiento, una forma diferente de conseguir, de obtener un resultado. Acá la idea original fue pensar cómo funcionaban nuestras neuronas en nuestro cerebro e intentar reproducir ese tipo de procesamiento con algoritmos computacionales. Y como una nueva parte o una nueva pata de estas redes neuronales aparecen, ya desarrollándose las redes neuronales un poco más, lo que se llama el deep learning, como un conjunto de técnicas que hacen uso de redes neuronales más complejas. O sea, ¿qué es deep learning? Es una red neuronal. Bien, nunca me voy a olvidar de una conferencia a la que fui. Deep Learning recién se estaba escuchando y entonces quien exponía dice, ¿ustedes saben lo que es Deep Learning? Claro, nadie había escuchado eso antes, pero todo el mundo había escuchado redes neuronales. Entonces, bueno, no se asusten, Deep Learning es un tipo de red neuronal, digamos. Le decimos Deep Learning ahora porque es más lindo, porque suena mejor, ahora todo es con Deep Learning, pero sigue siendo una red neuronal. Fíjense que llegamos al Deep Learning y partimos de la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos décadas de desarrollo
de todos estos tipos nuevos de algoritmos, y también tenemos el procesamiento de imágenes. Fíjense que arriba hay una referencia a lo que es el procesamiento de imágenes a lo largo de todo este proceso. ¿Por qué? Porque las imágenes existían, ¿sí? Ya existía la imagen, el digital, y ya existía el procesamiento, por supuesto de forma muy rudimentaria, ¿no es cierto? Y esto también fue evolucionando, no vamos a entrar acá en detalles de esto, pero esto fue así. Entonces, ¿por qué las imágenes? ¿Por qué seguimos con las imágenes? Bueno, nosotros recogemos el 99% de la información que nos rodea a través de nuestros ojos, ¿sí? La relevancia de las imágenes en nuestras vidas surge en parte de esta premisa. ¿Qué quiere decir? Las imágenes siempre están presentes. En ese momento era muy complejo producir, generar, procesar una imagen, ¿pero por qué? Porque no había hardware para hacerlo, no había componente electrónico que permitiera procesar imágenes o volumen de imágenes o cantidades de imágenes o incluso algoritmos sencillos de imágenes. No había memoria suficiente, no había procesador suficiente, no había placas de video dedicadas en una época, no había, bueno, había todo un proceso que tuvo que evolucionar a la par del software, ¿sí? El hardware tuvimos que esperarlo un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Había algoritmos de procesamiento de imágenes, de hecho procesamiento de imágenes fue importante en un momento como procesamiento de señales en general. Walter mencionaba correctamente que cuando nosotros iniciamos con procesamiento de imagen y sonido, era señales en realidad, y después pasó al procesamiento de imágenes. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una explosión cuando llegó Internet, cuando todo empezó a ser por la vista. Hoy las cosas uno lee y lee a través de imagen. Fíjense, la presentación que yo les estoy poniendo no tiene texto, básicamente, tiene imagen, y así la van a ver a lo largo de todo. Es la forma en la que nos ingresan los datos hoy. La imagen está en todos lados, y como está en todos lados, es necesario procesarla, y ahora sí tenemos con qué, y entonces aparece la conjunción entre estas técnicas ya ahora de deep learning, con todo el bagaje asociado de redes neuronales, machine learning e inteligencia artificial, también asociado a las imágenes. Bien, tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning, ¿sí? Como lo comentábamos recién, y fíjense que en el extremo derecho o en el costado derecho de la pantalla también tenemos lo que es el procesamiento de imágenes como un conjunto de etapas, ¿sí? Que lo definen desde el proceso de captura, el censado de la imagen, hasta el proceso de detección, reconocimiento e interpretación para conseguir un resultado, ¿sí? Entonces, estas dos cuestiones que uno puede decir, ¿yo puedo hacer procesamiento de imágenes sin machine learning? Sí. ¿Puedo hacer machine learning sin procesamiento de imágenes? Sí. ¿Puedo hacer las dos cosas? O sea, ¿puedo usar el machine learning para el procesamiento de imágenes o el procesamiento de imágenes para alguna cuestión del machine learning? Sí. Y esto es lo que viene un poco a ponerle ímpetu nuevamente a estas cuestiones, porque los resultados son muy buenos en muchos casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la extracción de rasgos y descripción, estas dos últimas etapas que tenemos en la de segmentación también lo vamos a ver, el machine learning, las redes neuronales, el deep learning vienen a poner unas de luz, digamos, sobre algunas problemáticas que estas técnicas nos traían o nos tenían, ¿sí? Bien, seguimos con el procesamiento de imágenes, seguimos con Machine Learning, y ahora nos vamos al Deep Learning, ¿sí? ¿Qué es el Deep Learning? Bien, el Deep Learning es una forma especializada de aprendizaje,
digamos, automático. Bien, ya lo dijimos, lo mostramos en la primera filmina. Entonces, ¿cómo funcionaba el Machine Learning? Fíjense el dibujito de arriba. En un flujo de trabajo, yo empiezo con la extracción manual de características, ¿sí? El Feature Extraction, ese que está ahí. Extracción de características relevantes de los objetos que están en una imagen. Esas características se utilizan para generar un modelo específico, ¿sí? En cambio, con el Deep Learning lo que yo estoy haciendo es darle directamente la imagen y que este tipo de aprendizaje se encargue de extraer esas características. Y otra vez tengo sobre el margen derecho esas dos porciones del proceso, esas dos etapas del procesamiento de imágenes que están asociadas con estas técnicas de Machine Learning y Deep Learning. Una ventaja fundamental que tienen estas redes de aprendizaje profundo es que pueden seguir mejorando, ¿sí? El Machine Learning generalmente tiene una convergencia, estas yo puedo seguir entrenándolas, puedo seguir haciendo que mejoren respecto de sus resultados, y también en función del aumento de datos, o sea, cuanto más datos yo les dé, cuanto más las entrenes, mejores resultados voy a tener. Pero esto lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Lo vamos a dejar así por ahora y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que yo mejore, puede ser que no, porque depende de otras cuestiones, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a lo que serían nuestras redes neuronales, que es lo que habíamos estado hablando. En algunos casos ustedes van a encontrar redes neuronales primero, Deep Learning después, en otras van a encontrar la explicación de Deep Learning primero y redes neuronales después. Bueno, esto depende un poco de la teoría, del material, pero básicamente partimos de una red neuronal básica, de un perceptrón simple, no se asusten, es una estructura muy sencilla. Una red neuronal es básicamente un modelo matemático que se usa para predicción y clasificación, ¿sí? Esto es lo que tenemos, no es más complejo que esto. Están formadas por un conjunto de redes o de nodos que vamos a llamar neuronas artificiales. Recuerdan que intentábamos simular el funcionamiento de nuestro cerebro. Estas neuronas están conectadas entre sí y el objetivo que tienen es aprender modificándose automáticamente a sí mismas de forma de poder generar o resolver tareas más complejas. ¿Bien? Como pueden ver en la gráfica, una neurona es un nodo, una función que va a tener muchas entradas y una única salida. ¿Está? Y además, también tiene un conjunto de conexiones. Esas conexiones entre neuronas poseen un peso, esos W1, 2, N que tienen ahí en la gráfica. ¿Para qué sirven esos pesos? Bueno, esos pesos le dicen a la neurona que responda más o menos a una entrada, o más a una entrada que a otra, ¿sí? Esto es lo que le permite a la red ir diciendo, bueno, esta información que viene de acá sí, esta información que viene de acá no, o esta información es más importante que esta otra. Bien, para eso se utilizan los pesos. Una vez que yo obtengo, ustedes están viendo ahí la suma de los pesos, una vez que yo obtengo el resultado, recuerdan que era una función matemática, lo que voy a estar haciendo es la sumatoria de todas las entradas ponderadas por sus pesos, ¿bien? A posteriori de eso lo que viene es la aplicación de una función de activación. La función de activación es una función que lo que va a imponer es una condición de si esa información pasa o no pasa a la siguiente capa. Esa información, fíjense que las funciones de activación básicamente están en un rango determinado, que puede ser 0,1 o -1,1,
Y existen diferentes tipos de funciones de activación. Las más comunes son la ReLU o la sigmoide. En el caso de la ReLU, lo que está sucediendo que lo que va a hacer es dejar pasar los valores positivos nada más, los negativos los descarta, o sea, los pone a cero, no los permite. Y en el caso de la sigmoide, lo que hace es, los valores bajos van a 0 y los valores altos van directamente a 1, y de esa manera resuelve. Bien, una vez que tengo eso, que tengo esta capa, que tengo esta función de activación, lo que sigue es la salida, y eso, la salida representa el valor resultante de haber sopesado todos los pesos, las funciones de peso de las neuronas de la capa anterior. Bien, entonces, ¿cómo funciona básicamente la red neuronal? La red neuronal funciona en base o consta de dos partes. Por un lado, lo que es la propagación hacia adelante, o sea, el forward propagation, que lo que hace es, se toma esta estructura que ustedes están viendo acá, se aplica la función de activación, se decide el paso a la siguiente capa de la red y se llega hacia adelante hacia la capa de salida. Bien, lo que se hace ahí es, se evalúan los pesos, se evalúan esas funciones, esos valores numéricos, se constata el error que se produjo en, por ejemplo, la clasificación, y en función de eso se resuelve una siguiente etapa, una siguiente parte, que es la propagación hacia atrás, o la retropropagación, o el backpropagation. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, se van tomando en función del error los datos de los pesos, y la idea es ir capa tras capa hacia atrás ahora, ajustando los valores de los pesos, ¿sí? Y una vez que ajusté los valores de los pesos en base a esos resultados de error, volver al forward propagation, o sea, hacia adelante. Esta etapa del back propagation es lo que se conoce en las redes como la etapa de entrenamiento, ¿sí? Y vamos a tener diferentes épocas. Cada vez que entrenemos completamente por la red, vamos a estar hablando de una época, y vamos a tener una cantidad limitada de épocas para lograr que la red se entrene. ¿Bien? Perfecto. Llegamos a redes neuronales, es la imagen que tienen a izquierda en la pantalla, una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida. Y de la red neuronal de base pasamos a el deep learning, o las redes neuronales de aprendizaje profundo. Fíjense que ahora lo que tenemos acá es una capa de entrada y una o varias capas ocultas, más de una capa, que se dedican específicamente a operaciones particulares, digo, ¿sí? Entonces, ahora el Deep Learning predica con la idea del aprendizaje desde el ejemplo, como les decía hoy, ¿está? En este caso, en lugar de darle una enorme lista de reglas para solventar un problema, lo que le vamos a dar es un modelo para que pueda evaluar ejemplos y una pequeña colección de instrucciones para modificar ese modelo, como les decía recién, cuando se produzcan errores. Por ejemplo, ¿sí? El sistema en este caso va a estar destinado a extraer patrones, ¿bien? Supónganse que como entrada tenemos una imagen, ¿sí? En la primera capa yo puedo analizar, por ejemplo, como dice ahí, los ejes, ¿sí? En la segunda capa puedo analizar color, puedo analizar forma, puedo analizar diferentes, o sea, extraer diferentes tipos de características. Cada capa se va a especializar en ese conjunto de características, y una vez que tengo eso, recojo esa información, la paso a la siguiente capa, y de esa manera llego a mi capa de salida, ¿sí? Entonces, en el Deep Learning lo que voy a tener es la capa de entrada, un conjunto de capas ocultas que se dedican
en un proceso jerárquico a la extracción de características, y después, nuevamente, lo que voy a tener es mi capa de salida. Bien, Deep Learning, aprendizaje automático, Machine Learning en particular, son montones de técnicas, ¿sí? Cuando hablamos de Machine Learning, nosotros hablamos de clasificación supervisada, por ejemplo, o de clusterización, o hablamos de otro montón de técnicas de reconocimiento de patrones. Cuando yo hablo del Deep Learning en particular, y el aprendizaje y las redes neuronales, voy a estar hablando básicamente de algunas, como las que están mencionadas aquí, y en este caso vamos a hablar específicamente de lo que son las redes neuronales convolucionales. ¿Por qué sucede esto? Del Deep Learning, de la explicación que les daba recién, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo configurar diferentes arquitecturas de redes en función de la cantidad de capas, de neuronas que yo tenga en la capa de entrada, la cantidad de neuronas que tenga en las capas intermedias, en las ocultas, la cantidad de capas ocultas que yo defina, ¿sí? Hay una serie de cosas que van a hacer que yo pueda generar diferentes tipos de arquitectura, ¿bien? Entonces, dependiendo de todo eso, va a ser el tipo de red neuronal con la que yo me quede. En este caso, repito, vamos a trabajar sobre redes neuronales convolucionales. ¿Por qué pongo procesamiento de imágenes ahí? ¿Y por qué apunto a estas redes? Bueno, porque estas redes en particular funcionan muy bien y se usan específicamente para lo que es el procesamiento de imágenes, ¿sí? Entonces, por eso vamos a trabajar en particular con ellas. Bien, ¿cómo funciona una red convolucional? Fíjense en la gráfica, las dos gráficas que tienen aquí intentan representar más o menos lo mismo, ¿sí? Acá voy a tener un conjunto de capas desde la imagen de entrada, y fíjense que ahí dice convolución 1, com2, com3, bien. Como cualquier red que se emplea para clasificación, yo tengo al principio una capa de extracción de características, ¿bien? Esas capas están compuestas por operaciones de convolución, ¿bien? Así que las vamos a llamar capas convolucionales. ¿Qué significa eso? Que yo a cada imagen le voy a pasar un filtro, un kernel, que lo que me va a permitir es extraer determinado tipo de característica de la imagen, ¿bien? Y esa operación la va a ejecutar a través de una convolución, que es una operación matemática entre matrices. Entonces, lo primero que voy a tener luego de la capa de entrada en estas redes convolucionales van a ser las capas convolucionales, que son estos conjuntos de filtros, de kernels, para extracción de características. La segunda, o el segundo tipo de capa que sigue, fíjense que ahí, luego de la convolución, viene un max pooling, 2×2, dice en este caso. Estas son capas que lo que permiten es hacer una reducción por muestreo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que pretenden es reducir la complejidad de la red por un lado, ¿sí? Y eso lo va a hacer intentando no perder las características o las propiedades importantes que haya extraído, que haya sacado de la capa anterior después del proceso de convolución. Y fíjense que esto se repite, ¿sí? Convolución, max pooling, convolución, max pooling. Hasta que llego a la última o al último tipo de capa que tengo, que se llaman las fully connected. Estas capas son las capas en las que al final son del tipo de red neuronal tradicional. Acá lo que voy a tener es una capa para la clasificación a partir de las características extraídas de las capas anteriores, ¿sí? Y luego, por supuesto, una capa de salida para poder racionalizar, digo, etiquetar, marcar el resultado de la clasificación. ¿Está? Entonces,
En este tipo de redes neuronales, lo que yo tengo es un conjunto de capas que me van a permitir obtener lo que se llaman los future mapping, los mapas de características, y diferentes cantidades de capas ocultas, haciendo estas convoluciones, y estos max pooling, estos subsampling, reducciones de muestreo, hasta llegar a la capa de resolución y la capa de salida. Bueno, esta es una reducción, un gráfico de reducción, digamos, donde explica un poquito esto. Fíjense que acá, yo no mencioné en la gráfica anterior las funciones de activación, las ReLU, ¿no?, que habíamos mencionado al principio. Tengo convolución, o sea, filtros, tengo la capa de la función de activación, y después tengo el subsampling, que era el max pooling. ¿Bien? En la siguiente capa lo mismo. No necesariamente el mismo kernel, no necesariamente, pero sí la misma estructura, ¿sí? Llego a una red multicapa, una fully connected, una red tradicional, y acá voy a aplicar para la capa de salida, que es una capa de clasificación. Si yo quiero dos clases, es binario, puedo aplicar una función sigmoide, ¿sí? Recuerdan 0, 1, y si no, si tengo más, aplico una función que se llama softmax, donde yo le digo la cantidad de clases en las que me quiero quedar, ¿sí? A dónde tiene que resolver lo que la red estuvo analizando. Bien. Dentro de estas estructuras, lo que nosotros tenemos son estos bloques específicos de convolución, de filtros que les mencionaba hace un ratito, que se llaman backbone. ¿Bien? El backbone es un conjunto de convoluciones, incluidas otras operaciones como las activaciones, las ReLU, por ejemplo, la sigmoide, y lo que permiten es, ya tienen una estructura predeterminada para los future mapping. ¿Sí? Estas me permiten decir, bueno, yo puedo usar este backbone para esta red, y este backbone lo que va a hacer es intentar obtener las características de la imagen con estos criterios, ¿sí? Bien. Esto es un ejemplo, lo paso rapidito. La idea es, tienen la imagen, ¿sí? Tienen el kernel, fíjense, en este caso es un kernel de 3×3, ¿bien? Un filtro, como los que vemos en imágenes. No sé cuántos tienen alguna noción de imagen acá, pero es como una matriz que se multiplica a la matriz de la imagen original, va pasando píxel a píxel, y entonces se van consiguiendo los valores en la convolución, en esta multiplicación de matrices, como ven aquí. Una vez que yo tengo el resultado de la convolución, aplico el ReLU. El ReLU, ¿se acuerdan? Los valores negativos a 0. Entonces todos los negativos van a 0, me queda esta matriz, y después aplico el max pooling o el subsampling, ¿sí? Y entonces en este subsampling, ¿qué hago? Tomo una celda, yo le voy a decir de qué tamaño es este remuestreo, este submuestreo en realidad, y entonces si lo tomo en 2×2, va a desaparecer una fila cada 2 y una columna para 2, cada 2, ¿ok? Entonces me va a quedar con el valor máximo de cada uno de estos cuadros. Por eso queda 0,6, 1,2, 1,2 y 1,2. Siempre intentando respetar las características principales que haya dejado el future mapping. ¿Bien? Bueno, esto es un ejemplo ya con una imagen en RGB, en lugar de una imagen en escala de grises, como podía ser esta. Lo que voy a tener acá, como están viendo ahí, son 3 matrices para convolucionar. Entonces el filtro, en lugar de ser 3×3×1, va a ser 3×3×3. ¿Bien? Y eso me va a dejar un future mapping, si estaba en 32, de 32×32×16. Bien. Bueno, esto es un ejemplo de un backbone. En este caso es de una arquitectura ResNet 50 que se publicó en 2015.
50 porque tiene 50 capas ocultas esta red, este backbone. Y acá, bueno, tienen, perdón, la ejemplificación en verde, en rojo y en amarillo de lo que sería la capa, el bloque, digamos, de kernels, ¿sí? Y los niveles que van a aprovechar los decodificadores para extraer la información. Bien. Fui rápido, disculpen, pero si no voy un poquito rápido, no llego a los ejemplos. Después charlamos, ¿sí? Bien. Me interesaba llegar acá porque esta es la parte, todo lo otro es lo que va de fondo, ¿no? Lo que va atrás del procesamiento de imágenes. Acá es donde le empiezo a encontrar un poquito el resultado, digamos, a esto. Las redes convolucionales me sirven básicamente para, entre otras cosas, hacer clasificación y en particular, en este caso, segmentación. Y esta segmentación puede ser semántica o puede ser de instancias, como les mencionaba al principio. Elegí estas dos porque son muy interesantes los conceptos. ¿Qué es la segmentación semántica? Son técnicas de deep learning, convolucionales, como les venía diciendo, pero acá el concepto es que asocia una etiqueta a o categoría, una etiqueta o label, a cada píxel presente en la imagen. ¿Cuál es el resultado de una predicción de una red que hace segmentación semántica? Bueno, pues ese que están viendo ahí en la gráfica. Bien, yo arriba tengo una imagen que tiene personas en bicicleta, y en la predicción, la red me dice, porque esas son las clases para las que yo la entrené a la red, bueno, mire, esto es fondo, esto es persona y esto es bicicleta. ¿Sí? Por eso dice que asocia una categoría a cada píxel de la imagen y de esa manera logra esta representación. ¿Bien? Por ejemplo, un vehículo de conducción autónoma, y de hecho usan este tipo de algoritmos, necesita identificar no solo vehículos, sino también peatones, señales de tráfico, aceras, veredas u otras cosas, ¿sí? Esta técnica en particular detecta claramente los objetos que tienen una forma irregular, que no pasaba con la detección de objetos, donde lo que yo tenía era el bounding box recortándome el objeto. ¿Bien? El ejemplo que tienen abajo es otro ejemplo de predicción. Esto es sobre imágenes de resonancia cardíaca. En este caso está identificando ventrículo izquierdo, miocardio y ventrículo derecho y el fondo. Esta es una red entrenada para eso. Bien, ¿cómo funcionan estas redes? O estas segmentaciones realizadas con redes. ¿Qué es lo que pasó acá? Yo en la primera etapa, en la parte izquierda, lo que tengo es lo que vimos hasta ahora como una red convolucional, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es replicar en la primera parte usando un subsampling y en la segunda parte usando un upsampling. ¿Bien? O sea, lo que estoy haciendo es agregar una implementación inversa a la que tenía en la primera parte. ¿Cómo lo hago? Hago la misma cantidad de operaciones de downsampling que la de upsampling, para que la imagen, digamos, vuelva a su condición original. ¿Está bien? Y una vez que hice esto, agrego una capa de salida que me va a permitir hacer la clasificación de los píxeles, asignándole a cada uno de ellos una etiqueta específica. ¿Sí? Estas arquitecturas ya se conforman del modo encoder-decoder, ¿sí? Ya tengo un codificador y tengo un decodificador, que no son más que una red neuronal convolucional que hace el downsampling y una red neuronal convolucional que hace el upsampling, o si ustedes quieren, la concatenación de la primera en sentido inverso.
Bien, ¿cuál es la otra característica que tengo de segmentación de instancias? De segmentación. Es estas instancias. Lo voy a poner bien simple. Acá, ¿se acuerdan que en la segmentación semántica, como muestran ahí los globitos, lo que yo tenía era todo esto es globo? ¿Sí? Ahora, la segmentación de instancias lo que me permite decir es, todo esto es globo, pero además este es el globo 1, este es un globo, este es otro globo, este es otro globo, este es otro globo. ¿Sí? Es muy interesante y es muy útil, porque ¿quién no quiere en una segmentación como esta separar, identificar instancias? Nosotros los que hacemos procesamiento digital de imágenes sabemos que esto es terrible. Hasta acá hacer este tipo de segmentaciones sin este tipo de herramientas. Digamos, terrible me refiero a muy costoso, ¿eh? Y no siempre los resultados son buenos. Bueno, la segmentación de instancias viene a poner un poquito de luz en este tipo de trabajo. Fíjense, en la clasificación lo que tengo es, hay globos en la imagen, ¿bien? En la segmentación semántica lo que tengo es, todos estos píxeles son de globo, los puedo identificar. En la detección de objetos, ¿sí? Lo que tengo es que puedo contar que tengo 7 globos, ¿sí? Puedo hacer los bounding box de esos globos, y lo que sigue en un paso posterior es individualizarlos, ¿sí? Y esto es la segmentación basada en instancias. Bien. Vamos a ver mencionar rápidamente, muy simple, dos tipos de arquitectura que trabajan con este tipo de segmentaciones, con la segmentación semántica básicamente. Una es la FPN, que es una red de características perdón, en forma de pirámide, lo voy a poner más simple, se me traba la lengua. Fíjense que tengo la imagen de entrada, ¿sí? Y la imagen de salida en el otro extremo de la pantalla. ¿Cuál es la arquitectura? Fíjense, tengo hacia abajo, o sea, primero hacia arriba, la detección de características, ¿sí? El strong feature, y luego hacia abajo la reducción de resolución, ¿sí? Yo hice una reducción hacia arriba, o sea, un downsampling hacia arriba, y después volví a mi resolución, a mi alta resolución. Esto que hace, usa lo mismo que vimos hoy. Usa Backbone, donde yo tengo ya estructuras predefinidas de convoluciones y de funciones de activación que a mí me permiten ir obteniendo diferentes características o los future mapping. ¿Bien? Estas redes en particular lo que tienen es que realizan múltiples predicciones y luego ensambla en una predicción final todas esas, ¿sí? Para obtener el resultado. Eso es lo que está haciendo. Va a obtener n predicciones y luego las ensambla a todas para poder indicar cuál es el resultado obtenido. En el caso de la UNet, la FPN apareció en realidad en el año 2017, la UNet en el 2015, son redes muy nuevas, que vienen teniendo un impacto realmente impresionante. Repito, funcionan con esta arquitectura de encoder-decoder, ¿sí? Fíjense, en este caso, esta UNet se llama UNet justamente porque tiene una forma de U, y tiene una fase descendente y una fase ascendente. ¿Y cómo está conformada? Como veníamos mirando, como veníamos viendo, ¿sí? Convoluciones, funciones de activación, max pool, ¿sí? Y vuelve a trabajar otra vez con el downsampling y el upsampling, ¿bien? La diferencia de la UNet con la FPN es que esta hace una sola predicción al final, no es como la otra que hace muchas y después acopla o ensambla las predicciones. Bien. En este caso, estas líneas, estas flechas que están viendo aquí, que también están apareciendo aquí,
lo que hacen son, o lo que refieren son los skip connections, que lo que hacen es, como yo tengo alguna pérdida de información en el downsampling, cuando voy a hacer la recuperación a través del app, entonces lo que permiten en el mismo nivel, como están viendo ahí, es extraer información, o sea, que la capa que hacía la fase descendente se conecte con la capa que hace la fase ascendente y le brinde información por esa pérdida que lo que puede hacer es afectar la predicción. Esas flechas en el medio se llaman skip connection. Bien. La verdad es que no me fijé en el tiempo, perdón, pido disculpas. No vi el tiempo en el que venía. Te quedan unos 15 minutos. Bueno, vamos a hacer un poquito de práctica de todo esto. Miren, yo les voy a mostrar los ejemplos primero y entramos, ¿sí? Estos son ejemplos, en este caso es de creación, entrenamiento y validación de una red neuronal convolucional simple para clasificación de objetos, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es cómo se arma la red y cómo se entrena la red, ¿bien? Después les traje ejemplos de uso de una red convolucional para la clasificación de objetos. Estas son redes que ya están preentrenadas y acá les comento, sería imposible entrenar la red en vivo. Esto requiere de dejar, acá hay que tener equipo, algún GPU o algún tipo de condición de memoria y procesador que nos permita entrenarlas, porque generalmente las redes necesitan de un entrenamiento basado en un número importante de imágenes, ¿sí? Entonces todo eso lleva un tiempo. Depende del equipo que yo tenga, el tiempo que me va a llevar, depende del tipo de red, el tiempo que me va a llevar, o sea, de cuántas capas ocultas yo tenga, el tiempo que me va a llevar, etcétera, etcétera. Entonces, estos ejemplos son con redes que ya están entrenadas, ¿sí? Que yo puedo traerlas. Ustedes pueden entrar a estos links que les que les dejo acá y descargar el código y entrenar, usar la red entrenada, o pueden entrenarla. Les da la opción de entrenar, por supuesto que eso ahora está deshabilitado porque si no, no podría mostrarlo. En este caso vamos a verlo con AlexNet y con Google LeNet. Bien, son dos redes que están entrenadas para clasificación de objetos. Lo que les estoy mostrando ahí es cuál es la estructura de cada una de ellas. Fíjense que otra vez no tengo nada que no haya mencionado hasta hace un ratito, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el próximo ejemplo que les quiero dejar? Este es un ejemplo de una red usada para segmentación semántica de objetos. En particular, una UNet, esta es la red que está usando, la define y la usa, ¿sí? Vamos a ver cómo se define y se usa. Y esto lo que hace, está muy interesante, trabaja con imágenes multiespectrales, son imágenes con las que pretende determinar diferentes tipos de cobertura verde en un parque en Nueva York, ¿sí? Entonces, entrena para detectar y en esto hace uso de las imágenes de una imagen de alta resolución, de dron, digamos, con capas del infrarrojo cercano y los infrarrojos medios, además de las 3 capas del visible que habitualmente son las que tiene una imagen común. ¿Bien? Por último, otro ejemplo de, ahora sí, una segmentación de instancia de objetos. En este caso, esta imagen no es el resultado final, esta es la imagen de donde yo digo todo esto es personas, ¿se acuerdan hoy como los globos? ¿Sí? La etapa final acá debería decirme persona 1, persona 2, persona 3, digamos que son personas diferentes, que además de ser personas, son personas diferentes. No pude correr el ejemplo hoy con la máquina, se me trabó y por eso no pude poner esa imagen final, les pido disculpas y quedó esta. Esta usa una red convolucional nuevamente, pero que ya se llama MaskRCNN y se usa específicamente para hacer segmentación por instancias. Bien. Por último, un trabajo
que nosotros desarrollamos acá en el Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología, en el que me desempeño en la UNOVA, sobre segmentación automática de ventrículos en imágenes de resonancia magnética. Acá comparamos dos arquitecturas de redes neuronales, la UNet y la FPN, con dos backbone diferentes, ResNet 50 y EfficientNet V7, para las dos arquitecturas, ¿sí? Esto me interesa para que tenga claro que yo puedo tener una arquitectura y le puedo ir poniendo un backbone diferente y voy a obtener resultados diferentes. Lo que están viendo ahí abajo es una simulación de cómo la red respondió en el sístole y en el diástole a la identificación de estas áreas, ¿sí? Esto no es un ejemplo con código, es un trabajo. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar entonces, ahora sí, al primer ejemplo, donde les voy a mostrar cómo funciona una red, cómo se genera una red neuronal y cómo funciona. Los ejemplos, estos que les voy a pasar, son ejemplos desarrollados en MATLAB. Son ejemplos que están accesibles, no hay ningún tipo de problema para accederlos, están en la web. De hecho, les dejé ahí el link de acceso. Ustedes, repito, pueden descargar estos ejemplos y probarlos. Por ahí tarda un cachito en la generación del ejemplo, depende del dataset que tengan, pero una vez que lo descargaron, corre rápido. Yo no tengo ninguna máquina especial, digamos, como para correrlo, y sin embargo, funciona sin problemas. Bueno, miren, primero voy a mostrarles un cachito acá de qué se trata esto. Este es un ejemplo en el que yo voy a utilizar un dataset que está, por supuesto, ya establecido y cargado. Las imágenes del dataset son estas que tienen acá, ¿sí? Son dígitos del 0 al 9, ¿bien? ¿Cómo son las condiciones de esto? Estas imágenes son imágenes de 28 por 28 por un píxel, o sea, 28, 28, 1, quiero decir, son 28 de alto por 28 de ancho por 1, son imágenes en escala de grises, ¿sí? Estas son imágenes que están en escala de grises, y la clasificación final es obviamente en 10 categorías. ¿Qué quiero saber yo? Quiero saber si le ingreso un número que me diga cuál es. ¿Sí? Entonces, voy a tener categorías del 0 al 9, así que voy a tener 10 categorías. ¿Cómo está conformado el dataset? Estas son las categorías que tienen acá. El código lo pueden seguir ustedes después tranquilos, yo les voy contando como para que se entienda más o menos. Me interesa ver la parte de armado de la red. Yo, cuando voy a trabajar con una red neuronal, además de definir las condiciones de la red, necesito definir el set de datos con el que voy a entrenar esa red. Yo voy a tener un conjunto de datos, un conjunto de imágenes. En este caso, se trata de 1000 imágenes por categoría. Tengo 10 categorías, 1000 imágenes por categoría. Tengo 10.000 imágenes, ¿sí? Y de ese conjunto de datos voy a tomar un número para entrenar la red y otro número para validarla, ¿sí? O sea, me voy a quedar con una porción de ese conjunto de imágenes para entrenar y otra porción para validar. En este caso, lo que está haciendo este algoritmo es decir, bueno, de cada 1000, 750 las voy a usar para entrenar en el set de entrenamiento y 250 las voy a dejar para validar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Estas imágenes, además de estas muestras que ustedes tienen acá, lo que hay son
para cada número 8, 1000 imágenes del número 8, donde el número 8 no está así divino, ¿bien? Está rotado, está trasladado, le falta una parte, se ve menos, se ve más. Digo, tiene todo tipo de condiciones para que yo cuando entrene la red y después le pase algún número 8 que no sea divino, la red lo encuentre. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la idea. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando uno hace segmentación se encuentra con estos problemas. Uno dice, bueno, la segmentación es genial, yo le pongo un umbral a la imagen, es teórico, funciona bárbaro, pero después cuando tengo alguna condición de iluminación diferente, alguna condición de sensado diferente, alguna condición, y quiero segmentar esa imagen, no la encuentro, ¿bien? Entonces lo que estoy haciendo acá es entrenar la red con muchas condiciones, ¿sí? Con muchas variantes de esa imagen, para que después cuando yo le ponga algún 8, por ejemplo, feo, diferente, lo pueda encontrar igual, ¿bien? ¿Por qué lo va a encontrar? Porque va a detectar el future mapping, o sea, el conjunto de características que dicen esto es un 8 y no es un 9, ¿bien? Bueno, entonces una vez que definí el conjunto de datos y definí qué conjunto voy a dejar para entrenar y qué conjunto voy a dejar para validar, lo que me queda es definir la arquitectura de la red. Tengo que decirle ahora, bueno, muy bien, ¿con qué condiciones, con cuántas capas vas a trabajar? ¿Sí? ¿Cuántas neuronas vas a tener por capa? ¿Con cuántas épocas vas a entrenar? ¿Sí? Recuerdan épocas, cantidad de veces que voy a pasar el conjunto de datos por el conjunto de kernels o de backbone que tenga la red. Bien, entonces, fíjense, tengo que entrar a configurar la red. No es complejo. La primera cosa que le tengo que decir es cuáles son las condiciones de las imágenes de entrada. Entonces, lo primero que le digo es tienen 28 de alto por 28 de ancho por una capa o un canal. ¿Sí? Tengo esa condición de entrada. Y después voy a ir armando las capas de convolución. ¿Recuerdan las convoluciones? Yo la capa de convolución, ¿qué le iba a decir? Le iba a decir que yo tenía kernels, filtros que iba a aplicar para extraer determinadas características, y esos filtros le tengo que pasar una dimensión. En general, los filtros son de 3×3, pero yo puedo poner filtros más grandes dependiendo de la imagen con la que esté trabajando o de las condiciones que esté buscando. ¿Bien? Por defecto, los filtros son de 3×3, esa es la de mínima, así que al indicarle un solo 3 acá, lo que le estoy diciendo es, usted va a convolucionar la imagen de entrada con un filtro de 3×3. ¿Bien? Por otro lado, lo que le voy a decir en el segundo argumento es el número de neuronas que se van a conectar a la misma región de la entrada. En ese caso, fíjense que le estoy diciendo 8. ¿Sí? Esas son las neuronas que se van a conectar a esa condición. Y por el otro lado, el padding same que tengo ahí, que es un conjunto de par valor, ¿sí? De parámetro con un valor, lo que le está diciendo es la misma condición de la entrada de la imagen, el mismo tamaño, ¿sí? Mantenga la dimensionalidad de la imagen. Armé mi capa convolucional, hago el max pooling. ¿Recuerdan el max pooling? Donde yo después de que tenía toda esa cantidad de neuronas, lo que hacía era un downsampling. Como le estoy diciendo que es de 2×2, lo que le estoy diciendo es cada 2 filas saque una, cada 2 columnas saque una. ¿Ok? Bien, entonces reduje mi dimensionalidad, hice un submuestreo. Luego genero otra capa, ¿sí? Donde ahora le vuelvo a decir que el kernel es 3, pero ahora lo que le voy a decir es que va a tener 16 neuronas conectadas, ¿sí? Vuelvo a hacer el max pooling y vuelvo a generar otra capa convolucional, ahora con 32 neuronas conectadas. ¿Bien? Fíjense que luego de establecer las capas de convolución, ¿qué aparece acá? Aparece un proceso de normalización de la capa. Este proceso es un proceso que lo que hace es
normalizar, entre comillas, lo que quiere decir es ayudar a mejorar el nivel de procesamiento. En realidad no está haciendo nada específico, o sea, no está alterando la red, lo que está haciendo es que se pueda procesar en forma más optimizada. Una cuestión que tienen que tener en cuenta acá, las neuronas de la misma capa son independientes, con lo cual ahí yo puedo usar procesos de paralelización en el procesamiento, ¿está? Cosa que no puedo hacer entre capas, porque esas sí están conectadas, pero las capas, las neuronas en una misma capa son independientes, así que sí puedo hacer eso, este proceso tiene que ver con eso. Y por último tengo la función de activación, que es la función ReLU, recuerdan, los negativos afuera, los negativos a 0 y solo los positivos. ¿Bien? Establezco todo esto, luego establezco la capa, la fully connected, la capa donde yo ya aplano toda la dimensionalidad que tenía en una única red neuronal tradicional, y el 10 lo que significa es todos los resultados que obtuvo, póngalos en 10 clases, que son las que yo quiero, del 0 al 9. ¿Sí? Como tengo más de una o de dos clases para identificar, recuerdan que les había mencionado hoy, uso una capa softmax layer. Esta donde yo nuevamente le vuelvo a decir, bueno, lo que necesito es, el softmax lo que hace es poner a nivel de probabilidades, ¿está? Entonces lo que establece es, bueno, esto viene con una probabilidad tanto, probabilidad tanto, probabilidad tanto, y de esa manera va a ser la clasificación después. Perfecto, definí la configuración de mi capa, puse los datos de ingreso, definí las capas en cada caso. ¿Qué me falta? Bueno, me falta definir las condiciones de cómo voy a hacer el entrenamiento, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el entrenamiento? Fíjense que acá, en este caso, usa funciones, por supuesto, esto está predefinido en cualquier lenguaje que ustedes usen de programación, van a tener funciones para esto, pero básicamente acá es importante ver que yo le voy a dar, primero voy a establecer una tasa de aprendizaje, fíjense que está en 0,01. Esta tasa de aprendizaje es importante, este parámetro, porque si yo pongo una tasa muy alta, la red se va a sobreentrenar y no va a aprender. Si pongo una tasa muy baja, va a entrenar poco, lo mismo que si yo pongo pocas neuronas o muchas neuronas en una capa, ¿sí? O sea, son parámetros que afectan el resultado de la red, por eso es importante conocerlos o trabajar correctamente con ellos. El número máximo de épocas, esto lo que le está diciendo es cuántas veces va a entrenar o va a pasar con el conjunto de entrenamiento. ¿Bien? Y así otros. Bien, ahora sí vamos a mirar la gráfica. Fíjense, esta gráfica, espérense que se me salió ahí la están viendo. Esto lo que hace es una simulación del proceso de entrenamiento. Empieza a entrenar la red, ahora se los corro de nuevo para que lo vean, ¿sí? En cada una de las épocas, yo definí 4, las ven aquí abajo, ¿sí? Y por un lado me va diciendo cómo va ajustando la precisión y cómo va disminuyendo la pérdida que tiene la red. ¿Bien? Entonces, aquí abajo, aquí al costado, lo que tienen son esos resultados. Fíjense que predijo con un 99,80% los datos, ¿sí? Lo cual diría que la red está correctamente configurada, si ustedes quieren, hasta acá. ¿Bien? Ahora, yo podría alterarle, fíjense las iteraciones 232, la cantidad de iteraciones por época 58, ¿sí? Y con qué tipo de CPU estuvo corriendo, o de hardware estuvo corriendo esta simulación, ¿sí? Voy a Mirá que correrlo otra ya vez. está sin tiempo, Sandra. Ay, bueno, perdón. Corro esto y ya los dejo. Tengo Dale, tantas dale. cosas para mostrar. Es que Bien. es súper interesante. Es mucho tema, es mucho, es mucho, es mucho. Por ahí
la idea ahí que podrías comentar rapidito es cómo se da cuenta la red si está prediciendo bien o prediciendo mal, digamos. ¿Cómo sabe que está Sí. entrenada Lo que digamos, está al haciendo ahí, 98%? Eso. sí, fíjense que ahí va calculando las épocas en este caso. Y lo que hace la red en cada uno de estos entrenamientos, o sea, ¿se acuerdan que yo les hablaba de un forward propagation? Va hacia adelante haciendo los cálculos de las sumas pesadas de las neuronas y usando las funciones de activación para ver cómo le da eso. Cuando llega al final, controla contra una parte del conjunto de validación, no afecta al conjunto de validación, pero lo controla, con eso chequea el error que tiene, y en función de ese error vuelve hacia la capa anterior, ajusta los pesos, vuelve hacia la capa anterior, ajusta los pesos, vuelve, ajusta, así hasta que llega al principio y reinicia con los nuevos pesos. El objetivo, recuerdan que esto es un modelo matemático, el objetivo es minimizar el error y de esa manera es como hace el ajuste hacia la predicción. La idea es que el conjunto de datos de entrenamiento son imágenes etiquetadas. Vos le decís, esto es un 1, esto es un 3, esto es un 4, Sí. y lo que hace es comparar su predicción respecto de el valor de lo que ella calculó. Sí, Buenísimo. exactamente. En el ejemplo que seguía, lo que les iba a mostrar, ahí cuando yo les decía de las imágenes las imágenes de dron, en ese ejemplo la entrada no es una imagen RGB, sino que es una imagen de 7 bandas o 7 clases. Tiene el rojo, el verde y el azul del visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio 1 y el 2, y además ingresa una capa que es una máscara que le dice dónde está la predicción correcta, o la Mira. zona de predicción. ¿Y ¿Está? eso qué es una cámara especial eso, Sandra? ¿Perdón? ¿Es una cámara especial que usa el dron para tener tantos Sí, canales? sí, 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 sí. Nosotros adquirimos ahora una, estoy desesperada por ir a, por ir a usar. Las cámaras, estas son las cámaras como las que llevan los sensores de los satélites, ¿sí? Accionan en estas 6 bandas. En el caso de las que uno consigue para un dron, no tiene todas las bandas, rara vez tienen los infrarrojos medios, pero sí tienen los infrarrojos cercanos, porque entre el infrarrojo cercano y el visible, el rojo en particular, es muy accesible detectar lo que es la cobertura vegetal. ¿Por qué? Porque las firmas espectrales de la cobertura vegetal tienen máxima reflectancia en infrarrojo cercano y mínima en el rojo. Entonces, vos calculando un índice de verdor, un cociente entre el infrarrojo cercano y el rojo, rápidamente detectás donde hay cobertura vegetal. Entonces, lo que vienen a traer los drones, ahora me salgo un cachito de tema, a la agricultura, que ahora están tan de moda, es esto con estas cámaras que lo que tienen a diferencia, vos haces lo mismo que con la imagen satelital, pero con un dron, y lo que estás ganando es altísima resolución espacial que no la Claro. tenés con el dron. Ah, es excelente. Bueno, toda Te- la tecnología que estuviste contando es lo que está detrás de todo lo que hoy aparece en, qué sé yo, en las redes sociales, detectando si, qué sé yo, hay desnudos o lo que fuere, en una imagen para bajarla rápido, o, bueno, en infinidad de cosas que aparecen hoy en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Acá hay un concepto que me interesaría poner como fin. Lamento, pido disculpas por no haber llegado, pero es muchísimo el tiempo. Los otros ejemplos eran más interesantes, pero bueno, si no explicaba lo anterior, los ejemplos la verdad que eran difíciles de poner porque uno no entiende de qué está hablando. Hay un concepto que me resulta importante dejar, y es justamente este hecho del título de este webinar. Yo ponía procesamiento de imágenes, machine learning e inteligencia artificial. ¿Por qué?
porque estas técnicas nuevas de redes convolucionales, neuronales, estas arquitecturas que están floreciendo, ayudan mucho a muchos problemas que tiene el procesamiento de imágenes a nivel tradicional, si ustedes quieren, pero también al revés. Digo, ¿qué pasa con estas redes convolucionales si yo a estos backbone le especifico, le ajusto los kernels? ¿Sí? Si yo genero kernels específicos desde el conocimiento propio del procesamiento tradicional de imágenes, ¿cuánto más yo podría mejorar estas redes? Porque la arquitectura existe y esta posibilidad de probar una red con un backbone diferente es interesantísima porque, bueno, los backbone que existen, por supuesto, ya están un poco asociados a las problemáticas, ¿no? A qué cosa, qué problema yo quiero resolver con la red. Este es un poco el backbone que voy a usar, esos que yo mencionaba ahí, es porque en los trabajos que nosotros hicimos para imágenes de resonancia magnética son esos los que se están usando. No significa que no se puedan usar otros, y lo mejor del caso, no significa que uno no pueda desde el procesamiento de imagen generar más y mejores estructuras convolucionales sumadas a la inteligencia de las redes. Me parece sumamente interesante la temática y muy de moda, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Es una de los temas que están en la cresta de la ola. Sí. Creo que me parece que tu charla apunta también a entusiasmar a los de la UNLU que hagan la adaptativa de imágenes y sonido, de imágenes en realidad. Y bueno, y ahí ya te están proponiendo, ¿ves? Una segunda parte, por ahí se podría hacer Bueno, muchas alguna cosa gracias. más interesante, más Se despacito, podría, digamos, ir llevándola más sí, despacito como para hacer un qué sé curso yo, a distancia. específicamente segmentación semántica o específicamente alguna cosa en particular donde uno pueda mostrar el ejemplo con tiempo, ¿no? Esto fue un poco introductorio, yo pido disculpas por la velocidad a la que fui y bueno, la liviandad de los temas, pero no me daba para No, está entrar bien. en Sandra, mucho. te hago una preguntita que me quedó la duda. Sí. ¿La segmentación semántica se hace con redes supervisadas también? ¿Tenemos con ejemplos etiquetados? La segmentación semántica, sí, se pone con ejemplos, o sea, lo que se pone es la etiqueta. Ok. En el ejemplo, mira, te muestro un segundito para que me entiendas el trabajo que te quería mostrar. Es un segundo, perdón. Este trabajo específicamente, lo que nosotros hicimos acá es trabajar con estas imágenes. Acá lo que pasa es que estas imágenes, vos ya al hacer la resonancia magnética ya tenés un dataset importante, digamos. Aplicamos segmentación semántica, aplicamos estas dos redes que te decía, estas son las características de las redes, por eso me paso rápido, y aplicamos estos dos backbone. Bien, lo que nosotros le pusimos es justamente eso que vos estás viendo ahí, que es la imagen original, la segmentación manual y esa máscara que ves ahí, que la genera el especialista cuando hace la resonancia magnética. Porque el especialista diagnostica con esto, mide el diámetro, mide área, mide otro montón de cosas, y el tipo lo hace a mano, se vuelve loco, tarda 20 minutos por estudio, y esto fue muy importante. Este trabajo ganó el primer premio a trabajos libres en el SAC, en el Congreso Argentino de Imágenes Cardiovasculares, ahora este año, porque los resultados realmente fueron muy buenos, y fueron muy buenos con este tipo de estructura que te estaba contando hace un ratito. ¿Sí? Vos fíjate que yo entrené no tantas imágenes, ¿sí? Por supuesto que hay que entrenar con muchas más, pero ya con esta poca carga de entrenamiento los resultados fueron buenísimos. Excelente, Sandra. Excelente. Bien, Creo que perdón. dejaste a todos entusiasmados. Sí, Javi.
Adelante, No, Javi. no leí, perdón, la verdad es que no pude leer nada, no sé si alguien quería preguntar algo más. No, Sandra, la verdad que es súper interesante. Todos los asistentes estaban más que interesados y quizás Y lo sí, que... Sí, tal cual. Y así que quizás lo que podemos hacer, como decía Walter, ver la posibilidad de ya tomar un espacio para poder seguir ampliando el tema. Creo que la idea de estos webinars justamente es eso, es despertar el interés, ver de qué manera podemos llegar con diferentes temas e inspirar también a los asistentes a que se involucren en temas quizás desconocidos o demás, y me parece que tanto la charla tuya como la de Efraín creo que invitan a eso, ¿verdad? A que los que no sabemos tanto de la temática podamos seguir involucrándonos, que tengamos algunas pistas por dónde ir, y es esto también, ¿no? Abrir nuevas puertas para nuevas propuestas que podamos hacer desde el departamento, así que Bueno, y a los más que alumnos agradecido. anotarse, como dijo Walter. Tal A los cual. alumnos venir a imágenes. Bien, Sandra, muchísimas gracias. No, gracias Como a lo ustedes. dijimos al principio, quizás una charla de 1 hora, 45 minutos en este espacio, son muchas horas de preparación que requiere la misma y es un tiempo que ustedes están brindando para que todos los que estamos de este lado podamos seguir aprendiendo. Así que para nosotros es súper, súper valorable, lo mismo que, bueno, que el tiempo de Walter. Así que desde el departamento súper, súper agradecidos. Y antes de terminar, bueno, ahí también con Sebastián les vamos a estar compartiendo nuevamente los próximos webinars, la encuesta para que podamos seguir mejorando estos ciclos y por otro lado también los que deseen tener el certificado de participación, que se los podamos estar haciendo en días posteriores. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, nuevamente gracias a Sandra, Efraín, Walter, mil gracias por sumarte también a esta propuesta que en definitiva la hacemos entre todos. Seba, muchas gracias también. Por Así favor, que, ahí estoy enviando los links para que los tengan. Así ya pueden solicitar el certificado quien lo desee y ayudarnos con la encuesta. muchas Bueno, gracias. muchas gracias a Muchas todos. gracias. Por la paciencia, gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Efraín, por su tiempo. Gracias al Departamento de Ciencias Básicas por darnos este espacio para difundir las disciplinas. Javi, a vos, a Emma, a Hugo, Seba ahí manteniendo que todo funcione. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes por haber prestado su tiempo para escucharnos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós.